Ahora le pido, por favor, si va abriendo su Biblia, ahí en el Evangelio, no en el Evangelio, perdón, en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y yo quiero hablarle en esta noche acerca de un tema que yo creo de verdad que en este tiempo se ocupa más todavía, de verdad que se ha diluido muchísimo de verdad el Evangelio, y el comportamiento de muchos cristianos deja mucho que desear, con el título que muchas veces ostentamos, que nos decimos cristianos, pero nuestra manera de vivir deja mucho que desear en cuanto a esto. Y yo quiero en esta tarde, ¿verdad? En esta noche más bien, hablar acerca de el comportamiento de un verdadero cristiano. O sea, ¿cómo es el comportamiento de un verdadero cristiano? Y ahí está un pasaje que vamos a leer en primera de Juan capítulo 3, si me acompaña. El verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Y en esta noche, de verdad, debemos aprender, o más bien, tenemos que aprender a ser diferentes en nuestro comportamiento como cristianos, para que nuestra vida muestre las características de unos verdaderos discípulos de Cristo en un mundo que desconoce la vida de Dios. De verdad, es tremenda la cuestión del Evangelio, porque ahora usted va a una ceremonia, ¿verdad? A una boda, le invitan a una boda y le dicen en una boda cristiana, y la verdad no hay mucha diferencia entre una boda cristiana y una boda pues del mundo, de alguien que no conoce a Dios, ¿no? Y el comportamiento de los cristianos deja mucho que desear. Entonces, necesitamos de verdad empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Necesitamos valorar el amor de Dios. La Biblia, ahí en la primera carta de Juan, nos habla del amor de Dios, ¿verdad? También estamos, ¿cómo está nuestro modo de ver al pecado? Lo hemos diluido muchas veces, y algunas veces ya con argumentos, con pretextos o con bases, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos y no, nos sentimos mal. Estamos en los tiempos en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? En estos tiempos. Y todo esto determina en un momento dado nuestro estilo de vida. Es obvio, usted y yo sabemos, es obvio que existe pecado en el mundo, definitivamente. Pero no debemos olvidar que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Eso leímos ahorita en primera de Juan capítulo 3, verso 8. Jesús oró para que sus discípulos fueran guardados del mal de este mundo. Usted lo puede ver ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 15. Allí viene esta parte donde
donde Jesús ora por sus discípulos, ¿verdad? Para que fueran, ahí está, miren en la pantalla el versículo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor Jesús oró para que usted y yo fuéramos guardados del mal. Nunca nos van a quitar del mundo, ¿verdad? O sea, vamos a tener que vivir en este mundo. Ayer, usted sabe, vemos violencia por todos los días. Ayer yo venía aquí a la oficina en la tarde, y aquí en Lázaro Cárdenas y Colón, cuando paso estaba todo cercado por la policía, estaban las camionetas del CEMEFO, y ya desde que se las ve uno ahí dice, pues ya, alguien ya partió de este mundo, ¿verdad? Y sí, dicho y hecho, ¿no? Estaba una camioneta, una Jeep que fue fue balaceada, ¿verdad? Y mataron al conductor, aquí a escasas 4 cuadras, ¿verdad? Pero vemos esto en cualquier momento, en cualquier lugar, y qué tremendo, ¿no? Estamos en el mundo, pero también ahí es donde usted y yo tenemos que confiar en que el Señor nos está guardando de la maldad en este mundo. No podemos vivir santamente sin la ayuda del Señor. O sea, usted y yo no tenemos la capacidad total para en nuestras propias fuerzas vivir una vida en santidad. Necesitamos la ayuda de Dios en todo momento. Pero por medio de Cristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario, sí podemos vivir en victoria sobre el pecado. Sí podemos vivir en victoria sobre el pecado. Por eso, nosotros como cristianos debemos tener características especiales que nos distingan de este mundo pecaminoso. ¿Cuáles son esas características? Bueno, comenzamos en nuestro modo de valorar el amor de Dios. Sí, o sea, Juan en la primera carta de Juan, ¿verdad? Nos presenta el amor de Dios, ¿verdad? Los versículos que leímos. ¿Qué significado tiene el amor de Dios para nosotros? Dice ahí el 1 Juan 3:1, ¿verdad? Que el poder ser hechos hijos de Dios. Juan especifica que quien da su amor es el Padre. Juan dice, recuérdenlo, considérenlo, es un privilegio, ¿sí? Pues cuando dice esa parte en el verso 1, mirad, en otra versión dice, fíjense, de verdad, observen, o sea, considérenlo, es un privilegio, recuérdenlo siempre. Si los hombres consideran un gran honor llevar un nombre de un gran personaje de la historia o tener un apellido de un gran hombre, ¿cuánto más honor debería ser para nosotros los cristianos llevar el nombre de Dios? Y sabe, en estos tiempos es bien difícil esa parte. Somos llamados hijos de Dios y en verdad lo somos, nos asegura el apóstol. Consideremos ese amor manifestado en Cristo. Por eso quien recibe al Hijo tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, ¿verdad? Y a todos los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Los cristianos tenemos un modelo divino que viene de Dios. Ahí en el capítulo 3 que leímos, en el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si los cristianos tenemos ese gran honor, ¿por qué el mundo nos ignora? Bueno, el apóstol advierte que el mundo quizá no nos entiende, pero eso no es lo que importa. Si ellos entienden o no entienden, nosotros tenemos que cumplir con una parte en este mundo, ser testimonio para aquellos que no conocen a Dios. Y de verdad, créanmelo, tenemos que ser testimonio, ¿no? Para aquellos que no conocen a Dios. Mire, la gente no va a ver a Jesús en esta tierra, si no lo va a ver caminando, claro, Él lo puede hacer definitivamente, pero lo normal, lo natural, la gente no va a ver a Jesús así, físicamente. La gente va a ver a Jesús
reflejado en la vida de cada uno de los cristianos que verdaderamente viven un evangelio de acuerdo a su palabra. Y ahí es cuando comienzan a decir, ¿verdad? Verdaderamente es un hombre de Dios, verdaderamente es una mujer de Dios, verdaderamente es un cristiano, verdaderamente es una cristiana, ¿verdad? Lamentablemente esto está muy diluido. Créamelo, de verdad. Tenemos que valorar y examinar nuestro comportamiento como cristianos. El mundo nos ignora, está bien, es problema de ellos, ¿no? Al mismo, dice el verso 1, ahí mismo dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, cuando la gente no conoce a Jesús, pues es lógico que ellos no van a identificar muchas cosas, pero eso no nos debe de preocupar. Nuestra preocupación debe de ser siempre el que usted y yo estemos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe de preocupar, no lo que los demás piensen de nosotros, sino lo que nosotros estamos haciendo para que el evangelio se extienda aún más a través de nuestra vida como cristianos. Pero le digo, y eso no es lo que nos debe de importar, pues Jesús, aún siendo el modelo de amor, fue rechazado por su propio pueblo. Dice Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y no le recibieron. Ahora entiende usted por qué muchas veces, la gente, ¿verdad? Pues no nos acepta, no nos quiere. Bueno, si a él lo rechazaron, imagínense con mayor razón a nosotros. ¿Cuántas veces hace unos días hablaba un joven conmigo, ¿verdad? Él decía, ¿sabe qué? Me tomó ahí en la puerta y me decía, ¿sabe qué, pastor? Ya no voy a venir a este lugar. ¿Por qué ya no vas a venir? Dice, es que todo mundo me rechaza. Todo el mundo me rechaza, en mi casa me rechazan, en el trabajo me rechazan, los amigos me rechazan, todo el mundo me rechaza. Le digo, pues qué bueno. Qué bueno. Quiere decir que no vas de acuerdo a la corriente del mundo. Qué bueno, si el mundo te rechaza es porque choca. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión? No hay. Y yo le dije a este joven, no, espérame, estás confundido. Tienes que leer más lo que la palabra de Dios dice. Mire, ahora que el pastor Chuy compartió estas dos enseñanzas de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver todavía en los siguientes tiempos, de verdad, cada vez esto va a estar peor. Y sabe, muchas veces nuestros hijos, ¿verdad? Jóvenes, están metidos en sus mundos y están metidos en sus cosas y como que no captan mucho, ¿verdad? Son cristianos, vienen a la iglesia, están involucrados en los eventos de jóvenes y todo eso, pero muchas veces no reaccionan de acuerdo muchas veces a la enseñanza de la palabra. Y yo agarré a mis hijos, ¿verdad? Y le llevaba el disco, ¿verdad? Llevaba el disco de la enseñanza de estas enseñanzas es necesario que esto acontezca y las cosas que deben de suceder pronto. Y yo les dije a ellos, mira, tienen que escuchar estas enseñanzas. Tienen que escucharlas, entiéndanlo. O sea, ¿por qué? Porque esto les va a abrir un panorama de lo que está pasando en el mundo. Ahora van a entender por qué en el trabajo, en la escuela, ves a muchos amigos que ahora son gays, a niñas que andan en lesbianismo y todo. O sea, esto es lo que el mundo está ofreciendo en estos tiempos, es lo que el mundo es, pero tienes que ver también lo que la palabra de Dios dice. Tienen que conocer la palabra de Dios para que se den cuenta que todo lo que está pasando, pues no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que está profetizado en la palabra de Dios, que viene, ¿verdad? Entonces, amigos que comienzan a desistir en el cristianismo, ¿verdad? Ya no se congregan, se fueron al mundo y todo ese tipo de cosas. Ayer yo veía una imagen de una hermana que está en una iglesia allá en América del Sur, una iglesia de casa de oración, allá
al final de América, ¿verdad? Ya en el límite por Paraguay, por Argentina. Y entonces está una foto de una muchacha, ¿verdad? Está una foto de una muchacha con un escote, ¿verdad? Y una manera de arreglar bastante provocativa. Y una muchacha de la iglesia le pregunta: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿En qué momento te desviaste? ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento dejaste de caminar con Dios, ¿verdad? Por la manera, por la presentación que tenía. Y sabe, esto se va a ver. Y la cuestión es esa. La palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y por eso yo hablaba con mis hijos y les decía: tienen que escucharlos, escúchenlo, de verdad. Esto les va a abrir el panorama. Y esto también tienen que meterse a la palabra de Dios y ver lo que está pasando, que ustedes entiendan y conozcan también que Dios tiene una respuesta para cada situación de todo lo que estamos viviendo. Y ¿sabe qué, hermanos? De verdad tenemos que estar en esa parte, tenemos que estar en esa frecuencia de ver qué es lo que Dios está permitiendo que suceda en este mundo. Por eso también le digo que ahora es cuando más nosotros tenemos que ser un testimonio para mucha gente, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sucede, a pesar de lo que pasa, usted y yo seguimos firmes caminando en el Señor. Que como dice la palabra, ¿verdad? Que en Él vamos a salir y vamos a ser más que vencedores, y que nada nos apartará del amor de Dios. Es lo que la gente tiene que ver, nuestra convicción como cristianos. Y usted y yo tenemos un modelo divino que viene de Dios, ¿verdad? Entonces los cristianos podemos vivir en la seguridad de una gloria futura, de verdad. Nosotros podemos saber ahora mismo que somos hijos de Dios y disfrutar de ese privilegio ahora mismo, de verdad. Podemos vivir santamente. Vea lo que dice 1 Juan 3:3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otra versión dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, ¿verdad? Dice lo mismo, pues. Pero la vida de santidad solo es posible cuando nos compenetramos del amor de Dios y cuando ese amor llena nuestros corazones. Es cuando valoramos el amor de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida, de dónde nos rescató, a dónde nos trajo, ¿verdad? Y a dónde nos va a llevar. O sea, cuando usted y yo valoramos todo eso, de verdad que podemos vivir una vida más acercada a la palabra de Dios, de verdad. O sea, cuando de verdad podemos valorar y entender el amor de Dios, todo el sacrificio que Él hizo, de dónde nos rescató. O sea, muchos de nosotros ya sabemos lo que es el mundo, ya sabemos lo que es vivir en el lodo, ya sabemos muchas cosas de esas. Qué ilógico sería que a esta altura, ¿verdad? Después de haber conocido el amor del Señor, después de haber visto lo que Él ha hecho por nuestra vida, añoremos o estemos coqueteando o ambicionando, ¿verdad? Volver a lo mismo, ¿verdad? Cuando ya conocimos esa parte del mundo y no nos fue nada bien. No nos fue nada bien. Y sin embargo, a través del amor de Dios fuimos, ¿verdad? Si hay algo que nos acercó a Él, fue su amor. Él nos atrajo, como dice la Biblia, con lazos de amor. Usted y yo ahora somos esclavos por amor, pero todo por el amor de Dios, todo. Pudimos entender, ¿verdad? El sacrificio del amor de Dios para nuestra vida. Y todo hombre que ponga a Dios como el modelo de su vida tendrá como resultado una vida pura, así como Él es puro. Dios nos ama inmensamente, créamelo. Pero ¿qué tanto valoras el amor de Dios? ¿Qué tanto valoramos el amor de Dios?
La otra característica del comportamiento del cristiano es nuestro modo de ver el pecado. Vaya otra vez a primera Juan capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios aquí recalca la verdad de que el vivir en pecado e impureza es lo mismo. Es lo mismo que rechazar el amor de Dios. Así de sencillo. Yo no sé si usted se dio cuenta de las noticias. A mí me gusta mucho ver las noticias porque pues, nos da el panorama, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y no sé si se dio cuenta de un famoso joven llamado Juan José N. Así lo ponen, ya ve cómo ponen el periódico. Cuando no conocen los apellidos de la persona le ponen N. Dice Juan José N. Este joven junto con otro los apresaron por andar grafiteando los vagones del tren, de la línea 3 del tren ligero, vagones que todavía no circulan. Y este par de jóvenes llevaban sus latas de pintura en aerosol, se metieron allí en donde están estos vagones, ¿verdad?, del tren ligero, y bueno, pues los grafitearon ahí, hicieron sus gracias, toda esa cosa, y bueno, se delataron porque los firmaron, ¿verdad? Como firman ellos, los chavos que andan en la grafiteada tienen sus firmas, ¿verdad? Y ellos ahí, bueno, se pusieron ahí y pues inmediatamente los localizaron y a uno de ellos lo apresaron. Lo apresaron, fíjese, y ¿sabe? El presidente municipal de Zapopan, este señor Pablo Lemus, le concedió que recapacitara y que él le dieron la oportunidad de borrar todo lo que él había grafiteado. Y bueno, se ve ahí la noticia, el periódico días después, cuando andan ahí borrando los vagones del tren, lo que había grafiteado. Y el presidente municipal, en buena onda, habló con el chavo y le dijo: oye, ¿a ti te gusta esa parte del arte urbano? Qué bueno que te guste, pero mira, te vamos a ayudar. Ahorita por el momento no vas a estar libre ya, no va a haber ningún problema. Ya reparaste tu falta, no hay problema. Ahora te vamos a dar un lugar para que puedas expresar tu arte urbano. Y le proporcionaron medios para que este joven se desarrollara. Y le dijeron: te vamos a dar becas, te vamos a dar muchas concesiones, y conforme al comportamiento, el día de mañana puedes entrar incluso a trabajar al gobierno en alguna área, ¿verdad?, que sea adecuada a lo que a ti te gusta hacer. O sea, le pusieron todo en bandeja al chavo, ¿verdad? Después de que él lo habían agarrado, ¿verdad?, de infragante en ese tipo de cosas, encontró gracia con el presidente municipal. Y ándele, bueno, pues le ofrecieron becas, o sea, y el ofrecer una beca es empezarle a dar dinero, ¿verdad? A darle como una beca económica, ¿verdad? Y también para que estudiara y se preparara y todo ese tipo de cosas. Y pues lo dejaron en libertad. Pues ándele, que vuelve a reincidir. Pero ahora no fue a pintar los vagones del tren ligero, ahora vino a pintar los vagones del ferrocarril. Y lo agarraron los del ferrocarril. Y ese tipo de delitos contra el ferrocarril son federales, los delitos. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Lo detuvieron, y empezaron ahí que si le podían, ¿cómo se llama? Que si lo iban a juzgar, que si iban a hacer esto, que si iban a hacer lo otro.
Y sabe, salió el presidente municipal de Zapopan hablando, ¿verdad?, en las noticias, y dijo: lamento mucho, de verdad, que este joven llamado Juan José no haya aprovechado ahora sí, no lo dijo en esas palabras, lo digo yo, ¿no? No haya aprovechado toda la bendición, la gracia que tuvimos hacia él al perdonarle todos sus delitos y darle oportunidad de que se involucrara, ¿verdad?, de que estudiara, de que le dábamos beca para que sobreviviera, y con la idea del día de mañana de involucrarlo en un trabajo. Dice: la verdad, lamento mucho que no haya aprovechado esta oportunidad que, pues, de verdad, que se le dio. Me da tristeza. Y sabe, cuando yo estaba escuchando todo esto, yo decía: híjole, esa es la vida de muchos cristianos también. Dios, por su bondad y por su gracia, nos perdonó todo lo pasado y nos permitió, ¿verdad?, venir a ser llamados sus hijos. O sea, nos adoptó como sus hijos con toda la bondad, con toda la gracia, con toda la misericordia, con todas sus bendiciones. Pero sabe, muchos rechazan esa parte y vuelven al mismo camino y dejan de recibir muchas bendiciones que Dios tiene preparadas. Y sabe, los soltaron. La autoridad federal también dijo: no tiene sentido. Este es un joven reincidente y por más que le ayudemos y le hagamos, va a ser lo mismo. Y dijeron: está bien, no es un delito mayor, lo vamos a liberar. Y lo soltaron. Quisiera su vida normal, pero perdió toda la bendición. Toda la bendición. Por su delito, por su primer delito, fue apresado, pero fue rescatado, fue liberado con muchas concesiones y no las valoró. Y así es la vida de muchos cristianos, de verdad. No valora lo que Dios ha hecho. Y la palabra de Dios aquí recalca la verdad de que vivir en pecado e impureza es lo mismo que rechazar el amor de Dios. Y veamos las razones por qué la práctica del pecado es incompatible con la vida cristiana. Dice 1 Juan 3:4 que leímos que el pecado es infracción de la ley de Dios. Pecar es quebrantar la ley de Dios. El pecado en realidad es desobediencia. ¿Está de acuerdo? Es desobediencia. Nos guste o no nos guste, es desobediencia. Desobediencia a qué ley. Desobediencia a qué ley. A la ley del amor. A la ley del amor. Este joven así fue. Le pusieron ahí el amor. ¿Saben qué? Vamos a ayudarlo. Es un joven que se malformó en una familia disfuncional, así. Vamos a ayudarlo, vamos a mostrarle el amor, vamos a darle concesiones, vamos a ayudarlo de esta manera, vamos a hacer así, vamos a hacer acá. El chavo vino y pintó otras cosas y le importó poco la ley del amor. Esa es la vida del cristiano, de muchos cristianos. Desobediencia a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del amor. La desobediencia surge del odio, como la obediencia se origina en el amor. Mire, vaya conmigo, ponga una marca y vaya conmigo a Romanos capítulo 13, por favor. Ponga una marca ahí en Romanos capítulo 13, verso 10. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley,
¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿A cuál ley? La ley del amor. Jesús vino para quitar nuestros pecados. Eso dice en 1 Juan 3:5, ¿verdad? Dice en 1 Juan 3:5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús vino para quitar nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario para darnos una vida libre de pecado. Así como Jesucristo no tiene pecado, nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Pero sabemos que estamos en un mundo, sabemos que hay situaciones, ¿verdad? Pero bueno, vea lo que dice el verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? El cristiano es aquel que lo ha conocido en una experiencia transformadora. Por lo tanto, el cristiano no puede continuar pecando como lo hacía antes de conocer al Señor. No puede. No puede. Dice, al creyente o al cristiano se le demanda una vida recta como la de su Señor. Eso dice el verso 7. Dice que el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, el que practica la justicia, ¿verdad?, es justo, como Él es justo. La fe se demuestra a través de las obras. Vaya conmigo a Santiago, ponga una marca, Santiago 2, por favor, capítulo 2, verso 20. Dice el verso 20: mas quieres saber, hombre vano, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tengo fe. Muéstrame tus obras. Y te digo, ¿qué tanta fe tienes? Así de sencillo. Regrese a 1 de Juan. Dice: el que practica el pecado es del diablo, dice el verso 8. Porque el diablo peca desde el principio. Con esto Juan, fíjese, con esto Juan no condena a aquellos que pecan por la fragilidad humana, lo que ya se admitió que es posible. Ahí en 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos de aquí pecan todavía? Muchos no levantan la mano, pero son de la secreta, ¿verdad? Hay una fragilidad humana. Y la verdad, todo mundo, mientras exista la carne, mientras exista la sangre, la vamos a seguir regando. Y por eso Juan escribió ahí, ¿verdad?, en el capítulo 2 verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, con esto Juan no condena
a aquellos que pecan por la fragilidad humana, ¿sí? Que está hablando más bien de aquellos que rechazan a Jesús y pecan habitualmente. De esto Jesús mismo dijo, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan capítulo 8, verso 44. Esto es lo que Juan dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe? Yo quiero recordarle que hay perdón y que hay limpieza en la sangre de Jesús. Mira lo que dice ahí, dele vuelta a la primera carta de Juan, al capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo solamente quiero recordarle que hay perdón y hay limpieza en la sangre de Jesús. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Sí, hermano. Si Satanás ha estropeado la obra de Dios en su vida, Cristo la puede restaurar. Y esto puede ocurrir en el momento en que usted mismo decida ir delante de Dios y pedir perdón. Dios puede restaurar su vida. Dios puede. Necesitamos valorar el amor de Dios para poder entender de dónde el Señor nos ha traído. Y necesitamos reflexionar en nuestra manera de ver el pecado. El pecado es desobediencia a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del amor. ¿Cuál amor? Al amor de Dios. Y esas dos cosas, ¿verdad? Que no valoramos muchas veces el amor de Dios y que no reflexionamos sobre la cuestión del modo de ver el pecado. Eso determina en un momento dado nuestro estilo de vida como cristianos. Vea lo que dice el verso 9 de 1 Juan capítulo 3. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, practica. No practica, no quiere decir que no peca, que no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otra de las características que distingue a un cristiano la encontramos en los contrastes que hace Juan, ¿verdad? En el verso 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo podemos distinguir entre estos dos tipos de personas? Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 20. Mateo 7:20, por favor. ¿Qué dice? Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Pues por su estilo de vida, Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Te has puesto a pensar qué frutos estás dando tú en tu vida? ¿Qué tipo de frutos? El versículo 9 dice de 1 Juan 3, dice que la persona que ha sido transformada por el amor redentor de Dios no continúa en el pecado. Y esto es obvio, pues no podemos ser hijos de Dios e hijos del diablo al mismo tiempo. O somos de uno o somos de otro. Pero tu estilo de vida lo determina el comportamiento. ¿Qué tipo? ¿Qué estilo de vida tienes? También ahí mismo encontramos otra declaración muy importante en el verso 9, que el cristiano posee
El cristiano posee algo que los no cristianos no tienen. El cristiano posee algo que los no cristianos no tienen: la simiente de Dios, la naturaleza divina de la que se nos hizo participantes en el nuevo nacimiento. Ve ahí 1 Juan 5:11, por favor. 1 Juan capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Pedro 1:23, por favor. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, o sea, en otra versión dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que nos ha dado vida, la naturaleza divina de la que se nos hizo participantes. ¿Cuándo? En el nuevo nacimiento. Y vemos de verdad que, regrese a Juan 3, por favor. Vemos en la última parte del verso 9, ¿verdad? Cuando dice y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en la última parte de este versículo parece darse la idea de que los hijos de Dios ya no pueden pecar, o que están incapacitados para no pecar. Pero en el capítulo 1:9 vimos eso, lo que ya leímos, que es posible cometer pecado, pero se dijo también, como es posible la limpieza, es posible cometer pecado, pero es posible también la limpieza. Lo que en realidad está enseñando el apóstol es que los cristianos tienen en su corazón la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, la palabra de Dios, que los capacita para que no hagan del pecado su estilo o la práctica de su vida. Y hemos visto cómo Juan ha hecho una distinción entre el cristiano y el mundo. El apóstol declara francamente que los que han recibido la experiencia del nuevo nacimiento, como dice en 1 Juan 3:10, son los hijos de Dios, y los que no han recibido son los hijos del diablo. Los hijos de Dios somos extranjeros para el mundo. Los hijos del diablo son extraños para Dios. Los hijos de Dios se aman unos a otros, viven vidas justas y no pecan. Y yo te pregunto en esta noche, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? Mire, el tema del pecado no está muy de moda en algunos círculos cristianos modernos. Créanmelo que no. Créanmelo que no. Muchas iglesias no se toca el tema del pecado. Yo lo comentaba ayer con los servidores. Ayer estaba platicando con los servidores. Hace unos días estuve en Arizona y el hijo del pastor donde yo estuve, ¿verdad? Se casó, va a otra iglesia que no es casa de oración. Y es una iglesia, él de por sí, este joven se congregaba en una iglesia de prosperidad, todo bien, todo perfecto, no tocaban el tema del pecado, siempre Dios te quiere bendecir, Dios te ama, Dios te quiere prosperar, Dios quiere darte el mejor carro, Dios quiere darte la mejor casa. Y pues se enfadó el chavo de tanta prosperidad, ¿verdad? Que no la llegó, que nunca la vio, pero se enfadó. Y se salió y se fue y se metió a otra iglesia, una iglesia que está agarrando auge en diferentes partes del mundo. Esta iglesia es de un grupo musical, ahí se lo dejo para que usted lo cheque, ¿verdad? Que viene de muy lejos y ya está en América, y donde quiera están levantando iglesias. Y entonces se fue a una iglesia de esas y el chavo se casó
y la boda, todo como fue, todo lo que quiera. Pero entonces se levantó, ¿verdad? Ahí ya después de casado, se levantó a bailar el vals con la novia, o sea, con su esposa. Y sabe, el pastor se levantó también y se fue hacia la pista. Y pues lo más lógico que el pastor a lo mejor le diga a la señora, a la novia o a la nueva señora, ¿me permites participar en el vals contigo, verdad? No, el pastor se fue sobre el muchacho y comenzó a bailar con él. Y ahí andaba bailando y la novia a un lado, ¿verdad? Pues viendo ahí, y el pastor pues bailando con el joven, ¿verdad? Y luego le agarraba la cara y hacía así algunos ademanes no muy finos, ¿verdad? No muy varoniles, y luego se sonreía y lo agarraba y lo acariciaba y seguían bailando los dos así. Y el pastor me dice: pastor, si se lo hubiera platicado, usted no me lo hubiera creído. Por eso lo grabé. Vea. Y sabe, y ese es el estilo que hay en muchos lugares. Si usted se diera cuenta de los correos que llegan, ¿verdad? La gente preguntando por iglesias, de verdad, preguntando por iglesias donde se predique la palabra. Ya están hasta el gorro de iglesias de prosperidad y de todo eso, ¿no? O de prosperidad, o de pedir dinero, o de sacar lo que puedan. Y sabe, créamelo que el tema del pecado no está muy de moda en algunos círculos cristianos modernos. Se dice que condenar el pecado es dañar la autoestima de los que andan lejos de Dios. Mucha de la música de hoy sigue la misma corriente. Evita hablar del pecado y de llamar al arrepentimiento. Es interesante notar que tanto Juan el Bautista como Jesús mismo, comenzaron sus ministerios, anunciando: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2, y en Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, el tema del pecado no es muy comentado en estos tiempos. Y sabe, eso es un engaño para los cristianos, el no ser confrontados, el mostrar una ligereza en su manera de actuar y de vivir. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice: a mí, está diciendo Pablo a los filipenses, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pero vaya también a Pedro, por favor. Eso dijo Pablo. Ahora vea lo que dijo Pedro también. En Pedro segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. ¿Lo tiene? Por esto, fíjese, el otro Filipenses lo dijo Pablo, ahora lo dice Pedro en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, yo no dejaré de recordarles estas cosas. En otra versión dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. ¿Sabe?
Muchas veces estamos sentados y estamos escuchando un tema y decimos, ay, otra vez lo mismo, ay, otra vez. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice, lo dice Pablo y lo dice Pedro, no me cansaré de recordarles las mismas cosas. Para mí no es molesto, pero para ustedes es seguro. Y sabe, necesitamos examinar nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? Para cualquiera de los pastores aquí en la iglesia sería bien fácil predicar sermones del amor, de la amistad y pues es muy bueno. Pero sabe, necesitamos ser confrontados con la palabra. Como dijo aquel gran reformador, ¿verdad? Que decía, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? La gente cree que Dios está interesado en nuestra vida material y en nuestra vida económica, cuando Dios está más interesado en nuestra vida espiritual. Créamelo. Los seguidores de la nueva era y aún muchos falsos cristianos afirman clara o veladamente que el hombre es un pequeño Dios, que es esencialmente un espíritu de naturaleza divina y por consiguiente no tiene pecado. Eso dicen los de la nueva era y algunos falsos cristianos. Dicen que solo hay que despertarlo a la conciencia de que es un Dios y luego reeducar su mente para pensar positivamente. Y este hombre, al pensar positivamente, evitará enfermarse y ser pobre. Eso dice. Y algunos pastores predican esto. La Biblia afirma que todos los humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la única forma de ser salvos es arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Imagínense, por conveniencia uno dice, no, pues a mí me interesa el tema de los de la nueva era y de los falsos cristianos. Si dicen que hay que reeducarnos y que si pienso positivamente voy a evitar enfermarme y ser pobre, no, pues a mí me conviene. Ayer comencé a traer la presión alta, me empezó a doler la cabeza todo el día hasta que me chequé la presión y traía la presión alta. No sé por qué, ¿verdad? No me siento presionado ni nada. Y me la chequé hoy y todavía estaba alta. No, pues me conviene pensar positivamente para evitar enfermarme. Hay que pagar todas las deudas para tener dinero para el buen fin. Me conviene a mí pensar así. Pero ¿sabe qué? Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en nuestra vida espiritual. Cierre sus ojos un momento. Ya, vamos a orar para terminar. Recuérdelo, la Biblia afirma, yo creo lo que la Biblia dice, y la Biblia afirma que todos los humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la única forma de ser salvos es arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Yo le animo en esta noche que el amor de Dios nos inspire a consagrar nuestras vidas a Cristo, a vivir una vida santificada y ver el pecado como Dios lo ve. Que en nuestro modo de vivir se pueda ver una clara distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que el amor de Dios hacia nosotros sea el móvil de nuestro amor hacia Él y nuestros hermanos. Y sabe, yo no quisiera terminar sin hacer un llamado a aquellos que necesitan ponerse a cuentas con Dios, aquellos que verdaderamente saben que necesitan ponerse a cuentas con Dios en esta área. La Biblia nos enseñó
hace un momento, ¿verdad? Que de acuerdo a la fragilidad humana, pues muchas veces caemos en la desobediencia y pecamos. Pero también nos enseña que hay una limpieza. Y esa limpieza es a través del perdón y de la sangre de Cristo. Y yo te hago un llamado en esta noche. ¿Cuántos quieren limpiar su vida en esta noche? Si tú quieres limpiar tu vida, ponte de pie. Ponte de pie y apela en esta noche al perdón de Dios. Decirle: Señor, perdóname, Señor. Señor, cada uno sabemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Muchos cristianos ya se han habituado a vivir una vida en desobediencia. Pero yo te digo algo: aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Levanta tus manos en esta noche y habla con el Señor y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he sido desobediente a la ley. ¿A cuál ley? A la ley del amor. Señor, yo quiero comportarme como un verdadero cristiano, Señor. Quiero caminar cada día, Señor, conforme a tu voluntad. Vivir una vida de santidad, Señor. Ser justos como tú eres justo. Ser santo como tú eres santo, Señor. Señor, quiero ser parte, Señor, de los que son llamados tus hijos, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, y pedimos tu perdón, Señor, y pedimos tu limpieza, Señor. Señor, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Señor, sabemos que tú nos puedes perdonar, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que podemos pecar, que hay una fragilidad en el ser humano, Señor, pero que no es una práctica, Señor, que no es un estilo de vida, que no es una práctica habitual, Señor, que por alguna cuestión de la fragilidad, Señor, llegamos a ese punto. Pero tú nos das la oportunidad, Señor, de poder llegar, Señor, delante de ti, y que tenemos un abogado, y que ese abogado es el mejor, que es Jesucristo el justo, en quien no se encontró pecado, Señor. Padre, aquí estamos en esta noche delante de ti. Habla con Dios. Si necesitas pedir perdón, hazlo mientras entonamos este canto. Mientras entonamos este canto, tú habla con Dios y haz un compromiso con Él de consagrarte, de valorar su amor, de ver el pecado más seriamente
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie todos, por favor. Gracias. Yo viví en mis pecados. Gracias. El enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras. Te amo. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile: yo viví en mis pecados. Yo viví en mis pecados. El enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Dile: alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras. Te amo. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Levanta tus manos en alto y dile: Señor, gracias, Señor, por tus palabras. Te amo. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Todo lo que soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón y por tu limpieza, Señor. Gracias por ser nuestro abogado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Buenas noches.